Una vez que conocemos ya el diagnóstico de diabetes, incluso el estado de prediabetes, lo que realmente nos interesaría también es saber por qué es importante toda esta patología. Pues bien, aparte de como factor de riesgo cardiovascular, que ya sabemos que es la diabetes en sí, el problema que tiene esta enfermedad silente y crónica a lo largo del tiempo es que puede dañar nuestros órganos, porque se producen problemas en la circulación microvascular, en la circulación de los pequeños vasos que irrigan los diferentes órganos. Para ver todo esto un poco más ejemplificado, vamos a ver las siguientes diapositivas. ¿Y por qué es tan importante la diabetes? ¿Cuál es el objetivo de querer diagnosticarla y tratar de prevenirla o tratarla cuanto antes mejor? Pues bien, aparte de porque está considerada una enfermedad como factor de riesgo cardiovascular, como ya mencionamos en otras ocasiones, al igual que la hipertensión, la dislipemia, etc., aparte de eso, el problema es que esta enfermedad es silente, es crónica, silente, avanza lentamente, no nos damos cuenta y también tiene el problema de que puede llegar a afectar a nivel microvascular. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues imaginemos, por ejemplo, las tuberías de una casa, que éstas gradualmente se van llenando de cal. Poco a poco, cuanta más cal se va reteniendo en las tuberías y cuanto más estrechas éstas sean, cada vez existe más la posibilidad de que no llegue el agua a todos los lugares de la casa. Es decir, no hay un abastecimiento correcto de la misma. Pues en el caso de la diabetes, ese exceso de glucosa en sangre mantenido en el tiempo de manera crónica podría hacer que los microvasos, los capilares sanguíneos, las zonas más distales de nuestro cuerpo, podrían tener dificultad para recibir y nutrirse de sangre adecuadamente. La perfusión bajaría y podría dar lugar a complicaciones microvasculares. Tal es así como, por ejemplo, la retinopatía diabética, en la cual la arteria retiniana, que inerva y nutre a la retina para poder ver bien, estos vasos pequeñitos podrían obstruirse por ese exceso de glucosa a lo largo del tiempo. Este es el motivo por el cual pacientes diabéticos requieren de ser valorados de su visión a través de retinografías para evitar que desarrollen retinopatía diabética. Por otra parte, otra complicación microvascular es la nefropatía diabética. En este caso, los pequeños vasos que van irrigando al riñón y que forman las nefronas, pues podrían verse alterados, de manera que la función del riñón, que es la de filtrar la sangre y excretar esos productos de desecho, podría verse alterado. Si el riñón filtra mal, podría, a través de la orina, pues eliminar proteínas y otro tipo de sustancias que no deben filtrarse a través de la orina. Se produciría una nefropatía diabética. Por tanto, también en las personas diabéticas debemos controlar este aspecto mediante la analítica. Otro problema importante sería el de la neuropatía diabética. En este caso lo que sucede es que en algunas ocasiones la baja perfusión de sangre por afectación microvascular de los diferentes nervios podría dar lugar a una afectación de los mismos. Esto puede dar lugar a hiposensibilidad, no percepción del dolor o todo lo contrario, aumento del dolor, alteraciones en cierto modo a nivel de la inervación, producida precisamente porque esos nervios no están bien nutridos, porque los vasos que tratan de irrigarlos están afectados, están obstruidos por ese exceso de glucosa en sangre. Neuropatía diabética, como la que se produce, por ejemplo, en las piernas de algunos pacientes diabéticos. Por otra parte, el famoso pie diabético, como bien sabemos, son de las regiones más distales de nuestro organismo, el pie. Pues bien, muchos pacientes que tienen diabetes, esos vasos finales que inervan esas zonas distales, los dedos, el pie, la planta, etcétera, pueden verse afectados, pues porque no llega suficiente sangre. Y claro, son zonas que se vuelven más frías, no les llega bien la sangre, tienden a ulcerarse, a generarse infecciones y en muchas ocasiones y en momentos, en situaciones mucho más críticas, a veces incluso conlleva a la amputación de miembros en pacientes con diabetes, algo totalmente muy importante. Por eso también en los pacientes diabéticos
se les mide cada cierto tiempo la sensibilidad del pie, la inervación, la irrigación, por si hay alguna afectación microvascular en este nivel. Una vez que sabemos distinguir lo que es la diabetes, así como el estado de prediabetes, y por otra parte, una vez que destacamos la importancia que tiene tanto la diabetes como factor de riesgo cardiovascular, así como su afectación a nivel microvascular, lo que sería importante es ver qué factores de riesgo pueden llevarnos a desarrollar la diabetes. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que están asociados a la misma? Pues bien, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de aquellos factores, tanto modificables como no modificables, que se vinculan con esta patología. Una vez que ya hemos destacado la prevalencia de diabetes, los tipos de diabetes que hay, cuál es la forma de diagnosticarla y por qué es tan importante, mediante la afectación, por supuesto, como factor de riesgo cardiovascular y también de complicaciones microvasculares, lo siguiente a destacar sería cuáles son los factores de riesgo que podrían predisponernos a desarrollar diabetes. Pues bien, para ello habría que destacar diferentes aspectos. Uno no modificable y otros modificables. Dentro de los aspectos no modificables, es decir, condiciones del propio sujeto que no pueden ser cambiadas, en este caso el primero de ellos sería la edad. Se ha visto que la diabetes, pues bueno, hay más riesgo de desarrollarla conforme más años tenga la persona. En concreto, destaca más a partir de la tercera edad. Por otra parte, el tener antecedentes familiares de diabetes, sobre todo de primer grado, aumentaría el riesgo de que una persona pueda desarrollar diabetes. En concreto, si o nuestro padre o nuestra madre tiene diabetes, en este caso existe entre un riesgo de 2 o 3 veces más de que lo podamos desarrollar. En el caso de que tanto nuestro padre como nuestra madre tuvieran diabetes, en este caso el riesgo se aumentaría entre 5 y 6 veces más. Por tanto, tiene también su condición genética, su condición de antecedentes familiares. Por otra parte, como ya dijimos anteriormente, el haber desarrollado una diabetes gestacional en el embarazo podría aumentar el riesgo de desarrollar diabetes, en concreto incluso hasta unas 7 veces más. Por tanto, es un tema a tener en cuenta. Y por otra parte, existen patologías como por ejemplo el síndrome de ovarios poliquísticos que pueden desarrollar algunas mujeres, en el que se ha visto que este síndrome predispone, en caso de embarazo, también a desarrollar con mayor probabilidad una diabetes gestacional y del mismo modo también predispone a tener o desarrollar una alteración de la glucosa que podría llevar a una prediabetes y diabetes. Todos estos son factores no modificables, son propios del propio sujeto y en este caso pues simplemente destacar que son factores de riesgo a tener en cuenta. Dentro de los valores modificables que pueden ser factores de riesgo cardiovascular, tendríamos en primer lugar tanto la obesidad, el sobrepeso como la obesidad abdominal. Obesidad se entiende como aquel índice de masa corporal superior o igual a 30, sobrepeso entre 25 y 30 y obesidad abdominal, pues aquellos valores medidos a través del perímetro abdominal o perímetro de la cintura. En este caso se ha visto que incluso más del 80% de las personas diabéticas son obesas, por lo tanto, la obesidad tiene un peso muy grande en esta patología. Del mismo modo, perder peso o disminuir centímetros en nuestro perímetro abdominal nos llevaría a un mejor perfil y nos protegería frente al desarrollo de la diabetes o la aparición de esta. Por otra parte, el sedentarismo, el tabaquismo y diferentes patrones dietéticos tienen mucho peso en cuanto al riesgo de diabetes. En concreto, el sedentarismo, pues bien, decir que todo lo que sea no desarrollar actividad física, disminuir nuestro gasto energético y asimismo aumentar nuestro peso como consecuencia de ello, lógicamente sería un factor de riesgo para desarrollar diabetes. En cuanto al tabaquismo, se ha visto que este tiene una relación directa, incluso dosis dependiente, es decir, cuantos más cigarrillos de tabaco fumemos al día, mayor riesgo hay de desarrollar diabetes. Del mismo modo, si disminuimos la cantidad de cigarros, incluso la eliminamos, ese riesgo de desarrollar diabetes también va disminuyendo.
Respecto a los patrones dietéticos, que ya hemos hablado en otros tutoriales, habría que decir que aquellas personas cuyo patrón dietético se centre sobre todo en la ingesta de carnes rojas, precocinadas, en lácteos que sean altos en grasa, refrescos azucarados, dulces y diferentes tipos de postres y bollerías, todo eso aumentaría el riesgo de diabetes. Mientras que si nuestro patrón dietético fuera focalizado más a la ingesta pues de comida real, comida tipo verduras, frutas, pescados, carnes de aves, cereales integrales, nueces, aceite de oliva virgen extra, etcétera, etcétera, todo esto lo que haría es mejorar nuestro riesgo, en este caso de desarrollar diabetes. Por otra parte, las enfermedades cardiovasculares en sí mismas ya serían un factor de riesgo para desarrollar diabetes, incluso si no se fuera diabético. Estamos hablando, pues como ya conocemos, pues la enfermedad coronaria o infarto agudo de miocardio, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad de arterias periféricas, etc. Todo esto sería muy importante. Asimismo, también destacar que la dislipemia y la hipertensión arterial, que son factores de riesgo cardiovascular en sí mismos, también están vinculados y son factores de riesgo a su vez para desarrollar diabetes. En el caso de la dislipemia, pues para hacer un repaso, si tenemos los triglicéridos elevados y por otra parte el colesterol HDL está bajo, todo esto predispone a tener un mayor riesgo de diabetes. La hipertensión arterial también, y por otra parte encontrarnos en el estado de prediabetes, que ya dijimos anteriormente, si tuviéramos una glucemia en ayuna mayor o igual a 110, o tuviéramos una hemoglobina glicosilada en torno a mayor o igual a 6%, esto podría ser un factor de riesgo a desarrollar diabetes. De hecho, se ha visto que aquellas personas que se encuentren en estado prediabético, en estudios para los próximos 3-5 años, ¿qué ocurriría? Pues que el 25% de estos pacientes o estas personas prediabéticas desarrollarían diabetes, el 50% de estas personas prediabéticas en los 3-5 años siguientes permanecerían en el estado prediabético, pero, y ojo a este dato que es muy importante, el 25% podrían remitir a valores normales de glucemia. Es decir, que el estado de prediabetes es un estado que se puede revertir. Por tanto, es muy importante que en aquellos factores de riesgo para desarrollar diabetes que sean modificables, lo apliquemos todo lo posible, porque si somos diabéticos vamos a enlentecer la enfermedad y la podemos empezar a revertir. Pero es que además, si estamos en estado prediabético, en este caso es que podríamos volver a valores normales y en este caso alejarnos de desarrollar alguna vez esta enfermedad. Por tanto, estos valores y toda esta información que hemos destacado es de importancia capital, tanto para prevenir diabetes como para enlentecer su progreso, incluso revertirla o ir hacia atrás en el caso de padecerla. Y estamos llegando al final de la primera parte de este nuevo tutorial. Me gustaría destacar sobre todo, y así se ha explicado en esta última diapositiva, que dentro de los factores de riesgo que pueden desarrollar diabetes está entre todos ellos aquellos factores modificables que están en relación con los buenos hábitos de vida saludables. En este caso ya hemos visto que se vincula mucho la obesidad y el sobrepeso, así como el perímetro abdominal aumentado. Por otra parte también la dislipemia, la hipertensión, incluso las enfermedades cardiovasculares en sí pueden predisponer el desarrollo de diabetes. Es muy importante evitar el sedentarismo, precisamente para aumentar el gasto energético y disminuir ese exceso de peso. Y, por supuesto, el patrón dietético sería muy importante mantenerlo, mejorarlo, sobre todo potenciando pues, la ingesta de verduras, de frutos secos tales como las nueces, grasas cardiosaludables como por ejemplo el aceite de oliva virgen extra. Por otra parte también el consumo de cereales integrales y disminuir en la medida de lo posible pues, el exceso de grasa saturada a favor de las grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas. En cierto modo son consejos muy similares a los ya vistos en el tutorial de dislipemia, pero que todos estos temas tienen mucho vínculo en sí. Fijaros que se nutren unos puntos a otros.
La enfermedad cardiovascular nutre otros factores de riesgo cardiovascular y los potencia, y asimismo diferentes factores de riesgo cardiovascular entre sí aumentan el riesgo cardiovascular global. Todos ellos guardan mucha relación y todos estos puntos son muy importantes para tener en cuenta, por supuesto también, así como los hábitos tóxicos tales como el tabaco, que como hemos visto también guardan una relación directa con el aumento de riesgo de diabetes. Espero que este tutorial os haya sido muy útil y de nuevo pues os animo a que si os ha sido de vuestro agrado compartáis este vídeo pues en las redes sociales, así como le deis una mano arriba para que la visibilidad del blog sea cada vez mayor. Así que os animo a continuar con los siguientes episodios de este tutorial y nos vemos muy pronto. Hasta luego.